Bien, seguimos con la casa 2. La casa 2 corresponde al signo Tauro. El regente de Tauro es Venus. La casa 2, tengamos siempre en cuenta que en el enfrente tenemos a su opuesto y complementario, que es la 8. La 8 pertenece al signo de Escorpio. Entonces acá en esta instancia de casa 2, nosotros venimos de la casa 1 hablando un poco de la experiencia del yo, sin mucha conciencia, ¿no? Y en la 2 llega la instancia en donde acá hablamos de las posesiones, los deseos, los recursos, las realizaciones materiales. Va a hablar de todas aquellas cosas que yo tengo y que porque las tengo siento que soy. ¿Sí? Acá tiene mucho que ver en esto de las posesiones, los recursos, lo que es mío, cuáles son mis bases. Representa también el dinero, la capacidad del individuo en poder generarlos. Nos va a estar hablando de estas características. Tiene mucho que ver con todo lo que va juntando o bueno, también acumulando en esto del dinero, la capacidad de ahorro, y hay una gran configuración hacia retener, esto de acumular, que a veces en un extremo no es tan favorable para uno. También habla de la seguridad, la valoración y la confianza con uno mismo. La 2 habla de lo mío. Los niños en esa etapa de Venus sería, o de Tauro, de casa 2 tiene que ver con la etapa de la oralidad y esto del placer, el sentir. Entonces conecta con otra parte si casa 1 es ariano, la energía, es más el impulso y es como el deseo activo. Toda esa energía en esta instancia es como un deseo, el deseo de recibir, deseo estar cómoda, deseo tener mi estabilidad, sentirme confortable. Bueno, acá ya vemos toda esta parte, todo esto que uno vaya sintiendo que es mío y me pertenece, asocien que todo eso son momentos de la misma energía, que es Venus, Tauro, casa 2. Acá en Tauro, casa 2 es como decir, bueno, lo mío. Vuelvo a esa palabra mío, 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 como decía a los niños en la etapa de oralidad y también cuando son más grandes en la etapa en donde quiero las cosas para mí, en donde les enseñamos a que sean solidarios y a que piensen en el otro y enseñamos a compartir, porque bueno, justamente aparece esto muy marcado del mío y yo tengo. De adulto uno por ahí no se da cuenta, algo siempre acumulamos, en el cuerpo acumulamos líquidos y otras cosas, y como todo el exceso es lo que desajusta. Entonces es ir prestando atención si acumulo sobres, papeles, sí, eso se acumula bastante. Dinero, algún tipo de adorno o coleccionista. Bueno, esto también del coleccionar tiene un propósito, pero es esto de tener. Entonces está bueno que cada uno empiece a identificar esta energía de esta casa en uno mismo y desde ahí pueda ir también relacionando todo lo que se va incorporando como aprendizaje nuevo. Bueno, los deseos, acá estaba mirando la imagen, los deseos están asociados, muy asociados por Venus. Pero ¿qué pasa con estos deseos? Son estos deseos pasivos, en donde deseo y que otro, o sea, que me venga a mí lo que deseo. No está todo esto de, más allá de que está de construir, porque esta casa corresponde al elemento tierra, es un deseo que podemos decir requiere
de un estímulo para moverse. Recordemos que es una casa y una energía de la comodidad. Si considera que sí lo vale, lo va a hacer. ¿Qué pasa cuando tengo un deseo y no hago lo necesario? ¿Sí? Es como que se presenta esta instancia de un deseo más, más pasivo o estable, constante. Bueno, acá cada uno lo va a ir asociando e integrando con lo que cada uno tiene en su cabeza, en su mente. Pero bueno, va a estar hablando de donde yo pongo el deseo, las cosas que me hacen sentir bien, las cosas que me hacen sentir placer, las cosas que me hacen sentir segura, estable. Siempre aparece la misma temática. Seguimos con la casa 8. La casa 8 corresponde al signo de Escorpio. El regente actual es Plutón. En esta instancia, si recordamos lo que significa la casa 2 y la energía de Tauro, que es su signo, hablábamos de todo lo que tenía que ver con lo que es propio, con lo que es de uno, con lo que uno fue adquiriendo y se formó nuestras bases, ¿no? Lo que es mío. Hablábamos de estima, estabilidad, recursos, dinero, acumulación. Entonces, en esa instancia de casa 2 y Tauro es lo que me pertenece, lo que es mío, como por ejemplo también los sentidos, ¿no? Y en esta parte en donde vamos a vivir la casa 8 y Escorpio, vamos a ver que en esta casa 8 aparecen, por ejemplo, bienes, como la casa 2, pero acá bienes comunes, recursos compartidos, transformación, lo oculto y la sexualidad. Acá ya en esta etapa, ya que la casa anterior y el signo anterior fue la casa 7 descendente o Libra, acá es en donde tomamos el primer contacto en la 7 y en Libra con los otros. Y acá ya en la etapa de Escorpio, donde el opuesto es Tauro, y si Tauro tiene que ver con lo que es mío, en Escorpio se va a presentar todo lo que ya es mío y de un otro y mío. Entonces acá ya nos vamos a la parte de la fusión. Por eso vamos a escuchar mucho la energía de fusión, intensidad. En esta instancia, si pensamos en Tauro, tiene que ver con lo que es mío y con lo que yo tengo, percibo, siento yo, pero en Escorpio, enfrente, es en donde es yo ya experimento por vincularme con un otro un montón de situaciones en donde se involucra todo mi sistema emocional. Por eso podemos ver que estas energías, Escorpio 8, Plutón, Marte, tiene que ver con esto del poder, ya en esta etapa más plutoniana, escorpiana y de casa 8, tiene que ver también con esto de la transformación, porque yo cuando me vinculo con un otro, intercambio mi energía, por ejemplo, con esa persona y hay una especie de crisis porque mi sistema deja de percibirse a sí mismo y ya empieza a vincularse con un otro. Es por eso que acá se habla del sexo, la sexualidad, pero desde un lugar como transformador. En la casa 5 y Leo hablábamos de los romances y la parte sexual, pero desde un lugar más divertido, relajado, y en esta instancia ya nos encontramos en el que vincularme con un otro va a ser que yo empiece a involucrarme en niveles emocionales y profundos y que todo eso me haga sentir cosas y que todo eso ponga en crisis mis estructuras al respecto, ¿no? Lo que yo puedo pensar de estar con otra persona, de vincularme, de entregarme, de llegar a un punto de intimidad en donde estas dos personas se fusionan. Entonces es como todo, un sistema deja de ser único para pasar a compartir con un otro y eso nos va a generar
ciertos cambios y ciertas crisis, y se va a escuchar mucho también la palabra regeneración, en donde yo a través de las situaciones me regenero. Esta casa también está asociada a la casa de la muerte, la transformación, pero la muerte porque cuando el ser humano se para frente a la idea de la muerte, nos mueve muchas cosas internamente y quizás tardamos tiempo en profundizar, palabra de esta casa también, en profundizar con respecto a esta idea de la muerte. Entonces, naturalmente, la muerte nos lleva a nosotros a terrenos desconocidos, a tocar emociones desconocidas quizás, o emociones que no queremos sentir y tendemos a reprimir, que como todo, no hay que ocultarlo y tratar de evitarlo, así no siento estas molestias que me genera este tema de casa 8 de Escorpio, no, hay que aprender a ingresar a esas zonas y ver todo el escenario que se nos presenta cuando nosotros decidimos profundizar algo que nos temoriza o que nos hace sentir inestables, inseguros, vulnerables. Entonces, en esta casa 8 vamos a ver todas estas cuestiones que tienen que ver con uno y con un otro. Y también vamos a estar hablando en la parte más material, mundana, el hecho de, por ejemplo, las herencias, en donde yo heredo muchas veces, ¿no? Un hijo hereda cosas de sus padres, que pueden ser bienes materiales, dineros, deudas, pueden ser un montón de cosas. Es aquello que nos toca simplemente por el hecho de ser parte de algo. Entonces acá vamos a ver esto de los bienes comunes. También en cuanto a las parejas, cuando se habla de una convivencia, se mira también esta área, ya que es todo lo que se comparte con un otro. Los recursos, obviamente esto de aprender a administrar entre dos personas ciertos recursos. Generalmente eso también nos lleva a tener crisis, ¿no? En donde uno aparentemente cede algo y el otro también cede algo, en esto de encontrar un equilibrio estable. Lo oculto va a tener que ver con esto de que no hay luz ahí, no hay claridad, no se puede acceder ahí porque sí, sino que accedemos a través de un proceso que decidimos hacer que tiene que ver con esto de ir a lo profundo y al oscuro, a ponerle luz con nuestra conciencia. La transformación porque no somos nunca los mismos después de haber tenido una fusión o un vínculo íntimo con un otro. Es como que esto tiene que ver con la regeneración, ¿no? Esto de transformar algo, pasarlo de un estado al otro, como todo en la vida vamos pasando por diferentes estados y bueno, todo eso nos va modificando. El mejor ejemplo es el de la oruga y la mariposa, para entender el proceso de esta energía de 8, de Escorpio, de Plutón principalmente. Esas cosas incómodas y tabúes, generalmente es un buen lugar como para ir a ver qué me movilizan esas cosas a mí y así poder conocerme un poco más. Dependiendo del signo que tenga en esa casa, le va a dar un tinte a la temática que yo voy a estar viviendo en esta casa. Y bueno, y el tema de la sexualidad, en donde en muchos niveles la sexualidad no es algo mecánico únicamente, sino que hay otras cosas que suceden, ¿no? A nivel energético, incluso cuando hablamos de la convivencia. ¿Por qué decimos esto? Porque uno cuando está mucho tiempo con alguien, compartiendo tiempo y vivencias, termina como mimetizándose con el otro. Hay un montón de estudios e investigaciones que hablan, por ejemplo, de parejas que conviven hace muchos años y ellos ya se detectan simplemente por el caminar, la pose, ya saben cómo está el otro. Esto es una característica que tenemos los seres humanos, ¿no? Esto de hacernos hábito, de habitarnos unos con los otros, hace que nos comportemos en cierta manera, de maneras similares y que podamos leernos. Entonces, bueno, es como que eso también es parte de esa energía que se pone en juego en esto de la convivencia, la sexualidad, la transformación, compartir con un otro, la intimidad.
esta necesidad de fusión. Hay que solamente tener hay que tener la observación, hay que estar en modo observador para ver cuando a veces uno quiere en esto de las convivencias o los vínculos profundos, uno quiere que las cosas sean como uno quiere. Ahí va a estar hablando más de la parte de Plutón y del poder y del control. Cuando yo busco y quiero que algo sea de la manera en que yo quiero, ya sea porque no me doy cuenta o porque sí me doy cuenta y quiero que así sea, no importa. El punto es que ¿qué hago yo? Si naturalmente la otra persona no hace lo que yo quiero que haga o no se comporta como yo quiero que se comporte, ¿cómo me manejo yo con eso? Hay personas que lo dejan pasar, hay personas que no se animan a conversarlo, hay personas que lo imponen, lo exigen, hay personas que utilizan manipulación. Bueno, todo esto no está bueno ni malo, es simplemente. Y todos tenemos esto, algunos que hacemos más contactos, otros que hacemos menos contactos con eso, pero tenemos que ver qué tipo de reacciones o vínculos generamos nosotros con esta parte del poder, de que las cosas sean como yo pretendo, el del control, yo me ocupo de todo para que todo funcione bien. Bueno, eso habla mucho de toda esta energía, tanto del signo, de la casa y de su planeta regente.